Buen día, jóvenes. Vamos a grabar ahorita una práctica de laboratorio. Vamos a tratar de hacer un experimento para tratar de consolidar los conocimientos que estamos o los temas que estamos viendo en clases, que ya terminamos el momento 2. Si recuerdan, los temas del momento 2 fueron la parte de la tabla periódica y al final terminamos con los enlaces o los tipos de enlaces químicos. Ahorita vamos a ver una práctica para poner a trabajar esos conocimientos, y para eso tenemos aquí unos pequeños equipos que ahorita les voy a mostrar y les voy a explicar qué hacer. Lo que van a hacer ustedes es tomar nota de lo que hagamos, y van a hacer un pequeño reporte de laboratorio, el cual lo van a entregar, me lo van a hacer mandar por aplicación. Y la práctica es la siguiente. Tenemos aquí unos materiales. El tema que estamos viendo, que vamos a poner en práctica aquí en esta práctica, es la de los enlaces químicos. Cómo diferenciar los tipos de enlaces químicos. Recuerden que vimos los enlaces, o que describíamos que los enlaces son tipos de fuerzas intermoleculares. Cuando se unían dos o más átomos formaban un compuesto, y estos compuestos se juntaban mediante enlaces. Veíamos que existen distintos tipos de enlaces. Tenemos los enlaces iónicos, los covalentes. Dentro de los covalentes están los covalentes polares y los covalentes no polares, y pues además los enlaces metálicos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una pequeña práctica. Tenemos aquí dos muestras de sustancias, que si los analizamos a simple vista parecieran que son iguales, ¿verdad? Que son la misma sustancia las dos. ¿Cómo le podremos hacer para identificar cada uno? Bueno, aquí tengo dos sustancias. Yo sé que una es agua normal, agua purificada normal, y la otra es alcohol. ¿Cómo le haremos para identificar cuál es cuál? Pues van a decir ustedes por el olor o el sabor, pero la idea no es usar esos sentidos, porque si fuera, por ejemplo, un ácido, pues no pudiéramos olerlo porque nos irritaría las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces podemos hacer un pequeño experimento para identificar cuál es cuál. Lo que vamos a hacer es tomar un poco de sal, lo vamos a colocar la sal y vamos a ver cuál de las dos se disuelve. Y aquí tenemos la sal, un poco de sal gruesa, y lo que vamos a hacer es colocarlo. La hipótesis que tenemos aquí es que en los dos la sal se tiene que disolver en la muestra que tiene agua, y no se tiene que disolver en la que es alcohol, ¿ok? Entonces esa es la hipótesis. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a colocar un poco de sal en cada uno para ver qué es lo que sucede. Vamos a tratar de poner aquí el teléfono, porque no tengo un soporte. Vamos a colocar aquí así, pueden usar las manos. Entonces tenemos en esta muestra, vamos a colocar un poco de sal, los pequeños granos. Si se dan cuenta, es una sal gruesa, lo cual va a ser un poco difícil de disolver. Pero si checamos aquí la parte de abajo, vamos a tratar de enfocar. Ahí están los cristales, ¿verdad?, de sal. Si los agitamos bien, vemos que prácticamente desaparecieron, ¿verdad?, los granos de sal. Se escucha que queda uno todavía por ahí, pero esto es porque es una sal gruesa. Vean cómo desapareció totalmente, se disolvió totalmente. Ya no se escuchan los granos de sal. Entonces la hipótesis es que esta muestra que tengo aquí yo es de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el agua se disolvió la sal. Ahorita vamos a analizar eso. Y ahora tenemos la otra muestra, que según como nos dio este es el agua, y este debería ser el alcohol. ¿Qué pasaría con el alcohol?
no debería, la hipótesis dice que no debería de disolver los granos de sal. Vamos a agregarle aproximadamente la misma cantidad. Más o menos fueron los mismos que les agregué yo. Vamos a quitar de la misma forma como lo hicimos con la sal, con la otra muestra, perdón, a tratar de disolverlos. Si se dan cuenta, por más que agitemos, los granos de sal siguen ahí intactos, ¿verdad? De ningún modo, si se dan cuenta, ni siquiera se hacen más pequeños. Quedan ahí todavía los granos de sal. Entonces, la hipótesis de esta práctica nos dice que la sal se disolvió muy bien en el agua y en el alcohol no. ¿Por qué en el agua se disolvió la sal y en el alcohol no? Es la respuesta que van a dar ustedes y en un momento también lo vamos a explicar. ¿Ok? Bueno, lo que conseguimos un pizarrón, vamos a escribir aquí en esta hoja, vamos a reciclar una hoja que tenía por ahí que utilicé en una de las otras clases. Entonces vamos a analizar por qué en el experimento que hicimos la sal se disolvió en el agua y en el alcohol no. Esto tiene que ver con los tipos de enlaces de enlaces químicos. Recordemos que tenemos o estuvimos analizando los diferentes tipos de enlaces. Tipos de enlaces químicos. Veíamos que existían los enlaces iónicos, y enlaces covalentes. Los enlaces iónicos decíamos que eran aquellos donde se compartían dos átomos, podían compartirse electrones, pero en estos uno de los dos átomos va a perder la influencia total o va a ser totalmente la influencia de uno o un par de electrones al otro átomo. Entonces, en este caso, uno de los ejemplos más comunes de los enlaces iónicos es la sal común, que es la que utilizamos ahorita en el experimento. ¿Por qué están unidos estos, el cloro y el sodio? Veíamos o analizamos, si analizamos la estructura de Lewis de cada uno del sodio y del cloro, vemos que el sodio tiene solamente un electrón en la capa de valencia y el cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia. ¿Qué va a pasar aquí? El único electrón que tiene el sodio es el electrón que le hace falta al cloro para completar su octeto. Entonces lo que hace el sodio es cederle totalmente su electrón al sodio, y como los electrones tienen cargas negativas, al perder su único electrón el sodio se va a convertir en un ion positivo. ¿Por qué? Porque perdió una carga negativa. Y el cloro, como ganó un electrón, va a adquirir una carga negativa. Entonces, lo que pasa aquí es que las diferencias de cargas entre el sodio y el cloro va a ocasionar que se unan y van a formar cloruro de sodio. Pero la única fuerza que los une al cloro y el sodio es la diferencia de cargas, como si fueran dos imanes, con cargas opuestas que están atraídos y se juntan como si fueran dos imanes. Entonces, esta unión es de las débiles, un poquito más de las débiles. Entonces, esto hace que se pueda separar. ¿Por qué se separan con el agua? ¿O por qué se disuelve más bien la sal con el agua? Si recordamos los enlaces covalentes, existen enlaces covalentes polares y no polares. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Los enlaces covalentes son aquellos enlaces donde
un, dos o más átomos se unen, uno de ellos le cede uno o un par de electrones al otro, pero sin cedérselos totalmente. O sea que los dos tienen influencia sobre esos electrones. ¿Ok? Pero existe algo particular aquí. Uno de los ejemplos más comunes de enlaces covalentes polares es el agua, el H2O. ¿Ok? Aquí tenemos, si analizamos la estructura del agua del hidrógeno y del oxígeno, vemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 6. Esto hace que al oxígeno le hagan falta 2 electrones para completar su octeto, y como el hidrógeno tiene 1, pues el oxígeno se puede unir con dos hidrógenos. Si tengo otro hidrógeno acá, cada uno le va a ceder su electrón al oxígeno para que complete su octeto, pero como son enlaces covalentes, no le van a ceder totalmente el electrón, cada hidrógeno al oxígeno, sino que cada uno de ellos va a tener influencia sobre esos electrones. ¿Por qué pasa eso? Recordemos que el hidrógeno está en el grupo 1 de la tabla periódica, en el periodo 1, perdón. Esto hace que el hidrógeno necesite 2 electrones únicamente para completar su último nivel, que es el primero. Esto hace que al prestar su electrón al oxígeno, también el oxígeno le preste uno de los 6 que tiene al hidrógeno para que también complete los 2 que necesita. Esto es como un acuerdo. Entonces tenemos que el oxígeno se va a unir con dos hidrógenos. Entonces se va a formar una molécula de agua. Pero si analizamos la electronegatividad de cada uno, la electronegatividad es aquella capacidad que tienen los átomos para atraer hacia su núcleo a los electrones. Si la diferencia entre las electronegatividades de los elementos que están formando el compuesto es muy diferente, se va a formar un compuesto polar. ¿Por qué pasa eso? Porque como el oxígeno en este caso es mucho más electronegativo que los dos hidrógenos juntos, esto hace que el oxígeno atraiga a los electrones hacia su espacio, hacia su núcleo. Y los hidrógenos, como son menos electronegativos, van a ceder un poquito los electrones hacia él, pero sin perder su influencia. Es como si fueran un juego de tirar a la cuerda, y en donde el oxígeno va ganando esa parte, ¿verdad? Esto hace que la parte de aquí del oxígeno se adquiera una carga negativa, y en la parte de los hidrógenos se adquiere una carga positiva. Esto hace que se forme unos polos como si fuera un imán, como si fuera una batería, como si fuera, por ejemplo, los polos de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene 2 polos. Entonces, se ocasiona que se formen 2 polos, uno positivo y uno negativo. Es por eso que se llaman moléculas polares. En el ejemplo que vimos del agua que disuelve a la sal, vemos que, por ejemplo, la sal tiene 2 cargas, una positiva el sodio y otra negativa el cloro. Como el oxígeno, el agua también tiene 2 cargas, lo que va a hacer es que cada una de estas moléculas va a funcionar como un pequeño imán, los cuales van a separar al cloro del sodio. ¿Por qué? Porque las partes positivas del sodio se van a ir a la parte negativa del agua, la parte negativa de la sal se va a ir con la parte positiva del agua. Esto va a hacer que el agua pueda disolver a la sal. En el caso del alcohol etílico, que es el que no disolvió a la sal, es una molécula no polar, un compuesto con enlaces covalentes no polares. La fórmula química del alcohol, en este caso es alcohol etílico, CH3, CH2OH. Todos los enlaces que tiene esta molécula son enlaces covalentes no polares. Si desglosamos nosotros esto, pues tenemos que está hecho de carbonos con 3 hidrógenos unido a otro carbono con
otros dos hidrógenos y un oxígeno con un hidrógeno. Todos los enlaces son covalentes y no se adquiere ninguna carga de ningún tipo. Se hace una molécula no polar. Esto hace que, en este caso la sal, aunque tenga las cargas, no van a influir estas cargas con ningún tipo de cargas de la molécula de alcohol. Esto va a hacer que la sal se mantenga su naturaleza tal cual la tiene y que no se disuelva. Ahora vamos a hacer otro experimento con esto, con la disolución que formamos de la sal con el agua. Si nos dimos cuenta, dijimos que las moléculas del agua separan a los iones positivos y negativos de la sal, y ya vimos que se unen el positivo con el negativo y negativo con positivo, y esto hace que las cargas estén disueltas en el agua. ¿Cómo podemos nosotros identificar que hay cargas disueltas ahí? Vamos a hacer un pequeño experimento acá. Vamos a traer para acá y tenemos aquí una bombilla y la parte de la disolución o la que formamos con agua y sal la vamos a agregar aquí en este vaso de precipitado. Si se dan cuenta es bien poquito, pero vamos a utilizar este instrumento para colocar esto aquí. No puedo utilizar las dos manos, pero tenemos aquí un circuito que, si nosotros lo unimos, enciende una luz. Si unimos estos dos electrodos, entonces si uno de estos dos pongo contacto con esta sustancia, sin que estén en contacto directo, la bombilla tiene que encender. Si enciende, quiere decir que existen cargas disueltas aquí en el agua. Vamos a colocar así, sin que se toquen los dos. Y vemos que, aunque están separados, vean, la bombilla enciende. ¿Qué nos da a entender esto? Que existen cargas disueltas aquí en esta sustancia. Es la disolución que hicimos con agua y sal, ¿verdad?